Vale, pues bueno, ahora ya damos paso a Kalik, que es profesor investigador y product owner en la Universidad Oberta de Cataluña y paridor de folio. Paridor de folio. Hago el cambio de pantalla. No. De para atrás. El teu dispositiu no es pot identificar. Allá, ¿te lo reconoces? Mm, Ahora no, porque haré con el teclado, sin problema. Vale, buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir. Es un orgullo para mí hoy la charla en WordPress Barcelona porque de alguna manera es un proyecto que viene con un enorme amor a la comunidad WordPress, pero se desarrolla en la Universidad Oberta de Cataluña con gente que también es afín al software libre y a WordPress, también con retractores que al final convencimos de que sí que era una buena idea. Pero estar aquí y con vosotros y vosotras pues es como especial para mí después de estos 5 años de aventuras que hoy intentaré resumir un poco. Empiezo con una breve contextualización de quién soy yo, que les decía investigador, paridor y product owner de tal. También artista digital, trabajo en, bueno, digital no, artista postmedia, trabajo sobre la tecnología pero me da igual el medio para mí es parte del mensaje. Y también, para dar algún ejemplo, hay una obsesión por mi parte del poder de las metáforas de las interfaces, cómo las interfaces condicionan nuestra manera de interactuar, de crear sociedad, de crear cultura. Y esta es un poco la línea de investigación que llevo a cabo en la Universidad Oberta de Cataluña. Entré en el grado de multimedia como profesor y he acabado dejando de ser profesor y dedicándome a jornada completa con el proyecto de Folio que hoy os vengo a presentar. El proyecto Folio, bueno, no sé si alguien de aquí es estudiante o profesor o está relacionado con la UOC o ha estado en la UOC alguna vez. ¿Alguien ha hecho cursos online en la UOC? 2 personas, vale. Vale, explicaré un poco cómo funciona la UOC muy por encima, pero bueno, voy a empezar con la presentación de Folio. En Folio os voy a hablar del problema inicial que fundó la necesidad de esta herramienta. Después os explicaré el proyecto en sí y pondré énfasis en la parte política del proyecto que me parece interesante especialmente en la Agora de hoy. El problema es que nosotros fundamos el primer campus del mundo online, full online. La Universidad Oberta de Cataluña en 1995 se fundó y en el 96-97 levantó por primera vez un campus que, a diferencia de, por ejemplo, la UNED, que era una universidad online, una universidad a distancia anterior, decidimos hacerlo en formato web. Entonces había también disquetes, pero había sus foros, sus mails, sus materiales digitalizados, etcétera, etcétera. Y sorprende, pero realmente fue aquí en Barcelona que se fundó el primer LMS conceptualmente hablando y que después posteriormente pues, han salido Moodles, Canvas y mil otros gestores de aprendizaje. Entonces nosotros empezamos con la metáfora del campus virtual cuando creamos el LMS, no lo llamamos Learning Management System, sino campus virtual, porque era lo que era en este sentido. Y lo planteó Jaume Ferrater, el rector fundacional, el primero, como un modelo asíncrono y ubicuo, con lo cual tú cuando te matriculas en la UOC y estudias en la UOC, lo que haces es matricularte a una serie de retos que vas a tener durante un calendario y en este proceso de hacer los retos, pues tú puedes estar donde quieras y puedes hacerlo en la franja de tiempo que te vaya bien dentro de ese marco de calendario, ¿no? Entonces, en la enseñanza online, en el modelo WOC, es muy importante esta parte como de deadlines, ¿no? Porque al final yo os puedo recomendar un montón de libros, pero si os digo para el miércoles hay que leerlos, pues la gente lo hace y si simplemente te recomiendan libros, pues uno no se dedica tanto a hacerlo. Y luego mi parte más autista empezó a chirriar cuando vi el resto del modelo porque decía aprendizaje en red centrado en la actividad a lo largo de la vida. Y esto me lo creo a medias y por eso salió Folio y por eso le doy énfasis a esto que os estoy diciendo. En el 2014-2015 se decidió que la UOC abriría un grado de arte y un grado de diseño.
Y dijeron que esto sería el campus de la creatividad. Perdón por las animaciones kitsch, pero me gustan. Entonces, el campus de la creatividad virtual suponía un reto porque en la UOC principalmente la comunicación es textual, mandar mails, recibir mails, participar en los foros, etcétera, etcétera, pero no es en el 98 os imaginaréis que no era un campus full multimedia, rich media, sino que era más como de adjuntabas un archivo que luego te tenías que descargar, etcétera, ¿no? No tenía la riqueza de las plataformas actuales. Y lo que nos dimos cuenta es que en el momento en que empezó a cultivarse la idea de Folio, es que aunque decíamos todo lo que os he dicho antes, de que estaba centrado en el estudiante a lo largo de la vida y basado en actividades, pues yo no lo veía tan claro. Entonces os enseño un ejemplo. O sea, vemos la página interna de la UOC cuando entras a estudiar y tienes pues proyecto 1, el aula, el profesor, el acceso a las notificaciones, tienes aquí, ahora podríamos entrar en un aula pero no lo voy a hacer. Y yo veía que aquí este es tu espacio de identificación, esto es estar tú en el centro. En el centro no estás, estás arriba a la derecha y el volumen de píxeles que ocupas no es central, sino que es residual. Pero bueno, si clicas, porque a lo mejor simplemente es un acceso, clicas y vas al perfil, el perfil te permite poner una foto de fondo, una foto de lo que quieras y luego te deja 3 líneas de descripción. Y aquí se corta, o no se sale, pero en este perfil yo el día que hacía la presentación llevaba 7 años en la web y había tenido 74 visitas esta web. Con lo cual, este perfil evidentemente no es central en la actividad de la web y no es útil en el fondo, ¿no? Es simplemente una carta de presentación con tu link o lo que sea. Pero bueno, tenemos el espacio personal. Dije, ok, será que está todo en el espacio personal. Y cuando vas al espacio personal lo que te encuentras es un espacio de gestión académica. Cuánto has pagado, qué títulos tienes, qué asignaturas están al corriente, etcétera, etcétera. Con lo cual es un espacio de gestión de tus gestiones personales, pero no es un espacio de identificación o de tal. Entonces aquí nace un poco la explicación que os voy a hacer hoy del proyecto Folio. Me di cuenta que no estábamos centrados en el estudiante, que no estábamos trabajando en red, y esto lo explico un poco mejor después en todo caso, y que, os lo explico ahora, que esto es importante, cuando tú te matriculas a la UOC, te ponen en un aula y en esa aula tienes unos recursos, tienes un calendario, tienes un foro para interactuar con el profesor y tienes un sitio donde hacer entregas. Entonces tú te matriculas, te dicen, hay este reto, te lees los materiales, haces un trabajo, lo subes al RAC, que es el Registro de Evaluación Continua, de evaluación, el REC en castellano, y el profe te da una nota. En el foro interactúas, y está muy bien lo que puede pasar en el foro, pero de alguna manera es una interacción muy textual y es una interacción muy unidireccional hacia hacer actividades. Lo que sí que es cierto es que la UOC está centrada en la actividad. ¿Sí? Es learn by doing, aprende a través de crear actividades y de tal. Entonces, con Folio, lo que a mí me vino, y perdón también por estas gráficas, pero es las que nos han dado de imagen la empresa que ha hecho la imagen, que está muy chula, pero que también es común, ¿no? Las galerías estas gratuitas de ilustraciones. Un poco la idea que teníamos era cómo hacemos que el estudiante tenga una sensación de estar trabajando con lo creativo, con cosas visuales, con su comunidad, con los compañeros de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo romper esta idea de aula donde tú entregas un trabajo y pasarlo a una cosa un poco más rica. Entonces, la idea esta que, como decía Conti, apareció una mañana, que fue una servilleta típica pasada a Tony Bertrand, que es el padre, yo soy la madre de Folio, o sea, yo la he gestado, pero ahí quien puso semilla y fuerza ha sido Tony Bertrand, fue este boceto. Básicamente es pensar, imaginar que cada uno de los estudiantes tiene un WordPress, por eso me habéis invitado, que estos alumnos tienen una conexión con, estos WordPress están conectados con el aula virtual y que cosas que hacen en estos sitios lo pueden compartir en un nuevo espacio que también es un WordPress, que es una llamada Ágora del aula virtual. Con lo cual añadíamos a esta capa que os he dicho de un calendario, unos recursos y unos retos, la posibilidad de tener tu propio portafolio, de poder etiquetar contenidos
con las actividades que se están haciendo en clase y poder compartirlo con estudiantes. Os pongo demos y vamos a verlo con más detalle. Pero, insistiendo en esto, tenemos el modelo basado en que cada persona tiene su propio site WordPress, que el aula virtual con su calendarito y sus actividades está conectado al espacio del estudiante y que este espacio también se puede acceder y se puede visualizar, puedes ver los trabajos que están haciendo los compañeros. Y voy a una risky live demo para enseñaros esto de verdad funcionando, para que lo entendáis mejor. Entonces, vamos allá. Webs, vale. Bueno, foliowalk.edu es la web principal de llegada y es una web pública. Después os enseñaré que hemos hecho una mejora del diseño de esta parte. Y os voy a abrir mi folio, por ejemplo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Yo este folio no lo uso. Está lleno de demos cutres de plan this is bla bla bla. Ok. Y aquí ya tenemos una barra un poco distinta. Sabéis que la barra de WordPress es gris normalmente y solo aparece cuando estás loginado. Forzamos que salga siempre para informar de que esto es un site de WordPress. Y aquí, que esto, gente de Wix, por favor, ayudad al proyecto porque aquí se indica que hay 5 contenidos públicos y 29 que son con visibilidades distintas. Si te pones encima te explica 5 públicos, 3 de campus, 16 de aula, 8 para profesores. Y ahora os explico qué es esto. Y me permite acceder, o sea, forzamos que haya un login a WordPress desde la parte de arriba. Y bueno, este es mi blog y voy a acceder para enseñaros los desarrollos que hicimos específicos para el caso. A ver si entra bien. Yo creo que esto está mal. Vamos a actualizarla. Cuando loginas, tarda, y entras en el espacio, el backend de... Bueno, puedes entrar en tu site y tú eres administrador de la página web. O sea, cada uno de los estudiantes es administrador de su propio site. Es una network install, con lo cual nosotros controlamos qué plugins y qué temas pueden utilizar, pero es un WordPress.org, o sea, el alumno lo puede exportar, se lo puede llevar a casa y estamos ahora pensando también cómo hacer todo el tema de la migración en caso de que alumnos antiguos de la web quieran seguir usándolo y decidir si hay un plan de alumni pagando una cuota o hay un plan de un convenio con SiteGround o Sedemon o quien sea para hacer un convenio de os pasamos alumnos y tal. Entonces, cuando yo voy a añadir un contenido, vamos a ver lo que hemos hecho. Aún estamos no estamos con Gutenberg, que estamos con el editor clásico. Seguro que esto daría para un debatillo profundo. Vamos a ir a Gutenberg, porque hay que ir. Si hay que ir, se va, y está muy bien, pero estamos en ello. Va como un rayo. Vale. Lo primero que hemos hecho ha sido modificar la pestaña de publicar privado o contraseña, que es las típicas de WordPress, para añadir una serie de permisos nuevos para facilitar que los alumnos puedan tener una sensación de privacidad y además para cumplir una serie de objetivos que teníamos con el proyecto. Empiezo por debajo. La primera es la privada y permite que el estudiante perciba su WordPress como un sitio donde guardar notas, un bookmarking, un sitio donde pues, los apuntes de algo o estoy pues, con el móvil y me quiero guardar algo, lo pueden usar o estoy haciendo un borrador, estoy trabajando en algo y de momento pues lo dejo en privado. Que también podrían dejarlo en borrador, pero bueno. Luego está la de profesorado. Entonces, yo podría publicar un contenido y que solo sea visible para el personal docente de la universidad. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos conectado el sistema de grupos del sistema de Learning Management System, sistema de aprendizaje, de gestión de aprendizaje, está mapeado de manera que si yo publico un contenido y ese contenido es un contenido de Proyectos 2, pues el profesor de Proyectos 2 o profesora podrá ver ese post y nadie más. Esto se convierte, por ejemplo, por tanto, en un cuaderno de entregas. O sea, yo puedo publicarlo en mi blog y esto es un cambio sustancial en lo que hacíamos hasta ahora. No vas a entregarlo al aula, sino que tú te lo publicas en tu site y le dices, bueno, esto es una entrega para el profesor. Luego hago un mini spoiler.
si fuese una actividad que se puede entregar, también la puedes entregar para que el profesor te la pueda evaluar y se conecta con el LMS y ahí queda integrado y el sistema permite evaluarlo. Sigo con los permisos y luego voy a más cosas. El otro es el aula. Cuando tú decides que un contenido es visible para el aula, también los permisos van de menos a más, o sea, a medida que aumentas el permiso, incluye los anteriores. Y cuando le das permiso a aula, el profesorado lo puede ver y además ese contenido lo pueden ver todos tus compañeros de clase. Con lo cual empieza a generar una cosa que después os contaré, que es el aprendizaje entre pares, ¿no? El aprendizaje en red. Si te gusta mucho lo que has hecho y quieres compartirlo, pues lo puedes poner con permiso campus y eso abre a un portfolio de estudiante. Que estás en la carrera, estás en tu campus y vas haciendo, pues, subiendo cosas relacionadas con el campus. Obviamente el que tenemos ya por defecto de protegido con contraseña y público. Si lo haces público, estás empezando a hacer tu portafolio profesional o tu página web que te sirve para representarte en la sociedad. La segunda parte importante es esta caja de aquí, que son los actifolios, que son las actividades del aula que quedan como categorías en tu WordPress. Esto se sincroniza automáticamente. Cuando el profesor genera una aula y genera unas actividades, estas actividades automáticamente pasan a ser categorías de los alumnos que están matriculados en esa asignatura. Si el alumno está matriculado y el profesor ha creado las actividades, aquí te saldría, pues esto es aula de prueba de proyectos de eLearn y aquí hay actividad 1, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo seleccionar esta actividad, decidir que sea permiso aula, escribir bla, 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 no lo haré ahora, perdonad, pero publicar, y esto ya detectará, al yo asignarle la actividad 1 de esta asignatura, ya reconocemos cuál es el profesor, ya sabemos cuál es el grupo de estudiantes a los que pertenece y automáticamente se duplica este contenido, aparte de mi blog, en lo que es la Ágora que os he contado antes. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a ver cosas, ¿no? Que es lo interesante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo los alumnos se han empezado a customizar sus espacios y a publicar cosas. Aquí Laura Mateo Pérez pues tiene 2 actividades. Es alumna de primer semestre. No sé cómo se llama. Esta chica, creo que es una chica, no sé, no ha puesto el nombre, pero aquí tiene el taller de color, taller de dibujo, recursos comunes digitales. Como veis, se customizan los menús, se generan sus propios espacios, etcétera, etcétera, y se crean sus WordPress. Lidia Rofles Palacio, con otro tema, y aquí vamos viendo pues, diferentes planteamientos. Menterola, la Clara Menterola. Esta es una super crack de la publicación, 423 contenidos publicados, la mayoría de ellos en público, porque, o sea, los vincula a las asignaturas que toca, pero no te hacen hacer 423 actividades en la web, no os preocupéis, pero a ella le gusta, pues, publicar contenidos, etcétera, etcétera. Y 20 que tiene, pues, no visibles, que son 2 de aula y 18 de profesor, pues porque le habrá compartido a los profesores algunos trabajos en concreto que quería que fuesen evaluados. Como os imaginaréis, los permisos se pueden cambiar cuando uno quiera. Entonces tú puedes entregar un trabajo al profe, te da buena nota o te gusta o lo quieres y después lo puedes hacer público. A nivel más técnico, también deciros que cuando haces una entrega se genera se congela ese post, vas al histórico, no vas al actual, porque el alumno después puede actualizarlo, mejorarlo, lo que sea, perfecto, pero el que evalúa es el que ha mandado con el link seguro, digamos, y tal. Miguel Ángel Ramos, etc. Y aquí veis un poco esto que también es como esta hoja de ruta de bocetos está presentada en taller de escritura y prácticas espaciales aula 1 y es una entrada pública. ¿Sí? Esto es también un pegote que le hemos puesto a los contenidos que va publicando el estudiantado. Bueno, y así os podría ir enseñando cosas y más cosas. Vamos a ver un segundo. Vale, vamos a ver Bueno, después vuelvo, ¿vale? A esto porque me parece interesante. Hasta aquí todo bien también, ¿no? Los alumnos tienen su espacio, se lo están haciendo suyo, están creando y customizando, etcétera, etcétera. Unos lo usan más, otros menos. Vamos a lo que a mí me gusta, a lo político. Lo político de Folio, ¿sí?
Para mí era imprescindible que esto fuese una plataforma donde la gobernanza de datos, la autonomía, la capacidad de representación fuese o controlada por la universidad o idealmente controlada por el estudiantado, por las personas. Yo cuando he trabajado como docente, que llevo desde hace ya 20 años dando clases, para mí los estudiantes no son estudiantes, son personas primero. Y además resulta que son estudiantes míos. Pero es muy importante esta diferenciación porque yo cuando enseño a mis alumnos lo que considero es que somos una comunidad de personas dentro del aula y que hay una capacidad de enriquecimiento mutuo muy fuerte. Esto es importante para entender bien el proyecto porque el modelo, si os fijáis, del campus virtual plantea que el estudiante le entrega cosas al profe todopoderoso y el profe da una nota juzgando y chispum. Aquí es, no, el alumno puede publicar lo que quiera, el alumno puede tener su propio espacio, el alumno puede compartir con los compañeros y es un peer más, es un compañero más, ¿no? Entonces, centrado en persona, no en estudiante, que os decía, ¿no? Que la UOC plantea este modelo centrado en el estudiante a lo largo de la vida, etcétera, etcétera, y por lo tanto se convierte en un espacio singular de identificación. Estos son ejemplos del 2018-19, cómo cambia la estética a lo largo del tiempo. Es broma. Y por el otro lado está el tema de que, bueno, hay una fuente que quiero recuperar algún día, que leí en un artículo y no lo he perdido. Si alguien lo conociera, estaría muy agradecido, que defendía la importancia de la identificación a la hora de interactuar en las redes sociales. Si tú no tienes un perfil, es mucho más difícil generar comunidad, generar dinámicas. O sea, necesitas un avatar, porque es a través del avatar que interpelas al otro, ¿sí? Y esto es YouTube, Instagram, Twitter, todas las redes sociales parten de que tú primero tienes un perfil y eso genera después la capacidad de tener relaciones con los otros, ¿no? Con los iguales. Y esta es un poco la idea de, vale, pues necesitamos perfiles para los estudiantes de donde puedan publicar lo que quieran. Pues que sea un WordPress, porque es mucho mejor que otras plataformas comerciales y que les permita identificarse, porque al principio podríamos haber hecho unas webs muy woke, estética woke, marca woke y todo wokey. Las ágoras, que ahora os enseñaré, sí que son woke, pero los portafolios personales son customizables. Por otro lado, el aprendizaje social, que ahora justo os enseñaré cómo son las ágoras, que es una de las cosas más bonitas e interesantes del proyecto. Y finalmente, con el permiso público, toda esta capacidad de transferencia de gente que a través de su página web pues se da a conocer, dice que tiene ese estudio, etcétera, etcétera, cuelga trabajos que ha hecho en la universidad, los hace públicos y esto pues contribuye a hacer crecer una red, a hacer crecer la red con contenidos pues, curados, impulsados por la universidad, gente universitaria pues, que está abriendo contenidos a la red, ¿no? Y esto me parece interesante. Resumiendo, un modelo de software libre centrado en la autoría, en la creación de contenidos, en authoring, pero también en la identificación, que esto nos va muy bien a la universidad también para validar que ese alumno, una persona que ha estado publicando, por lo tanto nos ayuda a validar que ese alumno no se lo ha sacado de la manga, sino que ha estudiado y ha hecho una trama de aprendizaje y la comparte. El aprendizaje social, que ahora os enseño mejor, y esta potencialidad de transferencia hacia afuera. Y también os enseñaré un poco números sobre esto. Antes de enseñaros lo que os estoy prometiendo hace rato, este gráfico, que es el crecimiento de los contenidos publicados desde el 2018. Perdonad con estos números raros, es semestre 1, semestre 2 del año académico de la UOC. Entonces empezamos en mayo de 2018 con 57 estudiantes que publicaron pues, sus 100 contenidos y ahora estamos con alrededor de 12.000 estudiantes utilizando la plataforma, el grado de arte, el grado de diseño, el grado de lengua y literatura catalana, el máster de Wix, el máster de videojuegos, máster de periodismo, el grado de comunicación. La UOC tiene 60.000 estudiantes, la tendencia es un poco exponencial, seguramente si seguimos propagándolo en el modelo llegaremos a unos 40.000 estudiantes en un par de años o 3, porque es el objetivo de que todo estudiante de la UOC entre y se le forme a aprender a usar WordPress, tener su portafolio, poderlo enseñar en la sociedad y a la vez aprender a través de estas actividades compartidas, etcétera, etcétera. Sigo con la demo.
y vamos a ver lo que es, ahora aquí me arriesgo, pero este Miguel Ángel Fernández Conejero, este contenido lo ha publicado en una Ágora, o sea, ha hecho una actividad que resulta que, aparte de hacerla pública, es parte de una actividad del aula de evaluación de la usabilidad, aula 2. Entonces, si clico, vamos a ir muy rápidamente a lo que sería el Ágora. Si alguien es especialista en rendimiento de servidores, pues nos iría muy bien, porque ahí lo dejo. Esto es un Ágora. En un Ágora, como veis, esto ya tiene una marca más wok, es más como, sí, es un espacio. Yo aquí estoy loginado y como loginado puedo verlo todo, pero hay solo 8 contenidos públicos, 2 visibles para el campus, o sea que si eres miembro de la wok podrías ver 10 en total, ¿no? 23 que son solo visibles para el aula. Pero como yo ahora estoy loginado pues, y yo soy admin, pues puedo ver todo lo que han publicado en el aula. Si no fuese así, si yo fuese compañero de clase vería todo, y si fuese compañero de estudios pero no de clase, pues vería los 10 que sí que se han hecho públicos y tal. Y aquí vemos pues, los contenidos que están publicando estas personas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere interrumpir, preguntar, irrumpir en la pista o...? Sigo, ¿eh? Entonces, vamos a ver otras ágoras, otros sitios. Tenemos diferentes formas de visualizar los contenidos en Infinite Scroll. Voy a cerrar esto. Bueno, Infinite Scroll no, pero en listado. Aquí hay toda la parte del foro que creo que esta aula no tiene debate, pero que es como centrarse más en los comentarios, porque los alumnos, lo que hemos detectado de forma espontánea es que los alumnos, cuando ven los trabajos de los compañeros, pues hay feedback, pero no es feedback del profesor, sino, hostia, qué chulo lo que estás haciendo, yo hice algo muy parecido, etcétera, etcétera. Y esto es parte del aprendizaje en red. Han llegado las empanadas, felicidades a todos. Pero aquí veis, ¿no? Pues como tiene muy buena pinta, Miguel Ángel, no sé qué, hola Marta, según vaya avanzando iré publicando en folio, etcétera, etcétera. Con lo cual se genera una red social, Twitter basado en noticias, Instagram en fotos, TikTok en chorradas de 15 segundos, jijijija, pues folio basado en prácticas docentes relacionadas con lo que se está enseñando en la universidad, ¿no? Entonces yo voy a ir afinando hacia el final, porque no quiero robar... Bueno, tengo bastantes diapos aún, ¿eh? Venga, otra vez. Esto es que me hace ilusión porque como no lo hemos conseguido publicar aún, hemos diseñado la nueva home, que es muy bonita, y esto es lo que os quería enseñar, como será así como más guay con los muñecotes estos tal, y aún no está subido. Las ágoras que os estaba enseñando ahora, que permiten una cosa bastante más social, ¿no? Como hola tutom, ya el alumno no se dirige al profesor, sino que es como estoy haciendo algo que van a ver mis compañeros, y esto pone en jaque a muchos profesores que dicen, se van a copiar. Por favor, que se copien, ¿no? Copiar, pegar, poder manipular. Y una de las novedades que hemos hecho, que me gusta también mucho y la comparto hoy con vosotros, es el tema de la comunidad, que es simplemente, bueno, simplemente, sí, simplemente un cursor, ¿dónde está? Aquí. Un espacio donde la gente puede publicar, o sea, cuando publicas un contenido, si lo haces visible a nivel campus o a nivel público, hay un checkbox que te dice, ¿quieres que se vea también en la sección de comunidad? Y de esta manera los alumnos pueden decidir que sus trabajos sean los que son públicos y visibles a campus, promocionados en la home de Folio, en la parte de comunidad. Y aquí vemos pues, que hace 28 minutos, pues este señorito, que no sé cómo se llama, ha publicado, pues Rubén ha publicado Animemos Digitalmente 2, el primer encargo. Si clico su imagen nos vamos a su folio. Si clico en el nombre vamos a su post y si clico animación vamos a la Ágora donde se está creando esta actividad y vemos las otras actividades que se han hecho o los otros compañeros. No hace falta que clique, ¿no? Os lo queda claro, ¿no? Podéis visitar el perfil, ver el post o ir a la Ágora. La Úrsula, que es la que tiene 425 comentarios, pues claro, tiene visibilidad en el muro este que nos hemos inventado, ¿no?
voy terminando. ¿Qué os tengo que contar? Ahora, pues, libre y propio para los estudiantes, que detrás tiene pues, una fundación sin ánimo de lucro, software libre, gobernanza de datos y una de las cosas súper importantes es que es desarrollo modular y abierto. Y esto quiere decir, y aquí aquí me podéis buscar las cosquillas y me voy a reír porque no es fácil abrir ciertas partes del código que están vinculadas con el funcionamiento del LMS de la UOC, que es propio, que no es abierto y que tiene sus chapuzas históricas y sus grandes desarrollos históricos, pero ¿qué tal? Ahora hemos pasado a Canvas y es mucho más limpio, porque es LTI, nos conectamos a través de estándares, seguimos protocolos y hacemos pues, sistemas de conectar una cosa con la otra. Pero para mí fue importantísimo que todo lo que habéis visto desarrollado son plugins, no es hackear el core de WordPress, que se ha hecho en la UOC históricamente a veces, sino que es, no, vamos a seguir la cultura libre, vamos a publicar, vamos a hacer versiones de los plugins y no vamos a, bueno, vamos a intentar ordenar el código. No es fácil, ¿eh? La gente sin querer ya te dice, estas 3 cosas las he puesto en un solo plugin. No, no, me los separas, los documentas y... ¿Quién se ríe aquí en primera fila? Conti colaboró en el desarrollo de partes de este monstruito. Y una de las cosas que es muy importante es que Folio es un proyecto que ya con perspectiva siempre desde esta visión modular agnóstico del LMS. Que los que sois coders sabéis muy bien, pero cuando hago una presentación con gente que no es tan técnica, lo de agnóstico se queda en plan ateo, ¿no? Sí, es ateo del LMS, no está atado, con lo cual es compatible con cualquier LMS moderno. Y en este caso ahora ya estamos trabajando y funcionando con Canvas porque la UOC ha migrado a Canvas como campus virtual. Y como está Tracy Punt detrás, Tony Bertrand and Company, estamos muy bien preparados para conectar con Moodle, pero de momento no tenemos ninguna institución o cliente interesado y por tanto no hemos desarrollado el sistema. Voy terminando, pero el temazo es que el 30 de junio sabremos si lo vamos a petar mucho o si seguiremos creciendo como estamos haciendo hasta ahora, porque la UOC pidió un proyecto europeo con un consorcio de universidades online y me acuerdo, fue muy mítico, la reunión con todos los jefazos y jefazas, los rectores y rectoras, donde se les preguntaba, ¿queréis hacer un campus virtual donde cada uno de nosotros de las 11 instituciones cambiemos nuestro LMS? ¿O preferís que a través de Folio nos conectemos todos y podáis dejar vuestros campus tal cual funciona? Y todos nos encanta Folio porque nadie quiere tocar su LMS porque es un jaleo de miles de estudiantes, de estructuras diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, en junio sabremos si estas universidades, entre ellas, por ejemplo, la UNED o la Universidad de Alberta, bueno, hay varias universidades de Europa que si se da este proyecto el día 30 de junio, pues van a estar, el primer año va a ser la Bifrost, el NIK y la UNED que van a implementarlo para que los alumnos se puedan encontrar, descubrir, esta comunidad sea ya de folios interuniversitaria. Y en eso, bueno, no me voy a extender, pero hemos desarrollado también que ahora cuando te instalas Folio te conectas con el campus. O sea, elige de esta lista con qué LMS vas a conectarte, tú pones tu login de tu universidad, eres de la UOC, ok, pues estamos conectando con Canvas. Por tanto, hay como un login que te... o sea, estamos haciendo un WordPress standalone para que tú te puedas conectar con la institución e incluso que puedas estar trabajando con la UOC y la UNED, o por decir 2 españolas, pues, y tenerlas como diferentes conexiones. Si os imagináis, las ágoras pues de la UNED serán con el diseño de la UNED, de cada universidad con su marca, ¿no? Pero los folios, pues cuando... y otra vez estas diapos tantas... ¡Cling! Fin de mi presentación. Y si tenéis dudas, preguntas o queréis comentar, yo encantadísimo de tener un ratito para conversar. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Kalik. Pues, ¿preguntas? ¿Dudas?
Claro, yo tengo muchas de nivel de usuaria de la web, pero bueno, voy a filtrar un poco. A mí la primera duda que me viene, claro, yo estoy en una carrera que por lo que entiendo no entra, nosotros no tenemos esto, yo no he utilizado esto todavía, no sé si algún En- día llegará a historia. En, Historia, geografía. aún no, el grado de arte sí, que está dentro de artes y humanidades, y no, en concreto historia y geografía aún no. Claro, yo estoy pensando en mi grado concreto, yo veo un poco el perfil de usuarios que hay en este grado y tal, el nivel de pedirle a la profesora, no sé copiar texto de un PDF, mándame el Word porque yo no sé luego usarlo. Entonces pienso, el soporte de esto a nivel usuario, de gente, hola, no sé cómo usar esto, hola, se me ha roto esto, ¿cómo lo lleváis? ¿O no os lo habéis encontrado porque todo, como solo os dedicáis a gente que sabe de esto, no sé. O sea, creo que es una de las cosas que más veo en la web, de gente que lo del online le cuesta un poco y quería saber cómo es la aceptación y el soporte de esto respecto a los usuarios. Sí. Hay una asignatura transversal que es competencias TIC, de conocimiento de cómo funciona el mundo digital, donde se les enseña un poco cómo funciona el campus y que ahora estamos creando toda una serie de módulos. O sea, para mí lo político ha sido conseguir la batalla de, pues, enseñémosle a la gente a usar WordPress, qué es WordPress y cómo se edita y cómo se sube y cómo se no sé qué. Problemas. Los hay. Sabemos perfectamente, creo, la comunidad WordPress que, a diferencia de otras redes que tienen muchas cosas chungas a nivel político, pero son muy fáciles de usar, porque si centralizas todo, si minimizas la interfaz, si delimitas la libertad, pues claro, qué fácil, ¿no? Subir una foto, poner un texto y publicar. Cuando dices, no, haz lo que quieras, tenemos gente que ha hecho, nos hemos visto folios que es en plan, ¿pero qué has hecho? Pues porque la gente empieza a clicar y me he metido dentro de algo, de dentro de algo, de dentro de algo. Pero también les pasa con el campo, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, la buena noticia es que les estamos formando, además de aprender a usar el campus, porque la gente que no consigue subir un PDF a lo mejor abandona la boca a cabo de 6 meses o de un año, o aprende. Hay esta curva de aprendizaje y hay esta visibilidad de los que tienen y las que tienen problemas, que es muy común, pero que en el fondo es que hay 12.000 personas que lo están usando y tenemos un sistema de... Bueno, esta es la primera, hacemos un acompañamiento de formación, está folioweb.edu con sección de ayuda y está un servicio de incidencias que ahora lleva una subcontratada, OpenTrends, que da soporte a las incidencias, pero no estamos desbordados de gente que no tal. Y hay una cosa muy potente que es que hay aprendizaje entre iguales. Entonces, si toda una clase y toda una carrera utilizan WordPress, pues ya empieza, no, mírate esto, o sea, ya sabéis cómo funcionamos, ¿no? O sea, hay un foro que no sé qué, a este vídeo, o sea, nos espabilamos socialmente, ¿no? Que es de lo que se trata. No, está muy guay saberlo. Y desde lo que trabajamos en WordPress, Dios mío, que viene un sitio en el que enseñen a la gente a usar WordPress porque... Es que yo creo que no está mal, ¿no? Que como mínimo en la universidad aprendas la competencia. Es una de las cosas que sirvió también para vender dentro de la institución, decir, se salen, ahora la nueva rectora está muy contenta porque era vicerrectora, ahora se ha puesto de rectora y ella declaraba públicamente que era enamorada de Folio. Su misión es que tú te matricules en la UOC y sales con un portafolio espectacular debajo del brazo. Y eso implica, pues que la universidad enseña a usar WordPress a nivel usuario. O sea, al final no les enseñamos a hacer e-commerce en las asignaturas de literatura. En el grado de multimedia juegan con analytics, con diseño de plugins, prueban cosas, etc. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Habías comentado que todavía no estaba integrado con Gutenberg. ¿Por qué? Pues... Gracias, Conti. A ver qué dices. Mira, básicamente, el problema es, esto, de hecho, yo estuve investigando para hacerlo. Y el problema es un bug histórico que hay, que es de los custom status, de los status post, de los post status, perdona. Pues sí, hay un bug histórico ahí, un bug, pero que de hecho con lo que es el clásico, el editor clásico, no había problema, porque tú cogías, lo creabas, en la teoría se tenía que renderizar automáticamente, pero no lo hacía. Pero lo que pasa es que con JavaScript lo metías ahí a cascoporro, ¿vale? Con Gutenberg esto no se puede hacer. Entonces, claro, lo que se miró es entonces de coger y poner un metabox delante, pero claro, era como...
como tú dices, un ñapa as a service, ¿sabes? Pero claro, eran los estados en un lado arriba y abajo como otros en otro metabox. Entonces eso, dijo, mira, oye, esperamos a que se arregle este bug. No sé lo que se va a tardar porque lleva ya tiempo ahí. Pero bueno, el motivo de que aún no se haya pasado a Gutenberg básicamente es este, que hay un bug en los post-status. Bueno, y además, o sea, sí, y además que empezamos con el Classic y todo el tema de la migración. Claro, yo estoy de Product Owner y hay un presupuesto y hay unos objetivos y para mí el momento en que digamos vamos a Gutenberg y se soluciona, o sea, busquemos el workaround porque también puede ser que estamos en un track haciendo como el folio future de decir, vale, pues cómo hacemos la visión para las 11 universidades y que tendremos que, o sea, tecnológicamente estamos muy abiertos a repensar todo el modelo, ¿eh? Porque es un modelo que funcionaba de servilleta a un grupito, a 12.000, vale sí 60, pero la escalabilidad no es crítica, pero tenemos seguramente que replantear de base. Y ahí, bueno, uno de los proyectos en los que estamos es Federación Folio, que es pensar cómo federar y cómo generar toda una red que pueda ser gobernada por diferentes instituciones, por diferentes hostings, etc. Es un jaleo. Yo es que estoy loco y me he tirado a la piscina, entonces, ¿vamos a hacer una red europea de WordPress? Pues molaría, ya veremos. Si queréis comentar cosas, o sea, bienvenidas a todo tipo de preguntas porque me parece de lujo poder estar aquí hablando con vosotros y vosotras. Gracias. Bueno, primero de todo, gracias por la charla. Una cosa, aunque tendría muchas cosas a comentar sobre esto que comentar de Gutenberg, pero no me quiero meter en un jaleo. Has comentado mucho el tema de cómo se comparte y el tema de cómo funciona el nivel de visibilidad, el nivel de privacidad, desde la autoría y todo esto, todo dentro del mismo, del mismo universo que es ¿no? el aula virtual de la web. ¿Cómo funciona esto respecto al resto del mundo? O sea, luego los contenidos que están dentro se pueden compartir en otras redes sociales, los contenidos esos se pueden compartir en otras webs, por ejemplo, con la API de WordPress. O sea, ¿trabajáis también con lo que es desde el aula o desde el universo este hacia afuera? Son URLs públicas. Si vas al login.folio.word.edu de un estudiante, vas a ir a su WordPress. Puede desincentivar que sea público desalentando a los motores de búsqueda y los contenidos que hace públicos son URLs públicas. No sé si te estoy contestando exactamente a lo que me preguntas, pero de saque todos los alumnos empiezan a tener una URL que en este momento... Otro de los cambios que hacemos es que vamos a migrar todos los folios a un dominio que no sea WOC para que sea realmente agnóstico del modelo WOC. Las ágoras sí que serán .woc.edu, pero los folios serán mi nombre.folio.net o lo que sea. Folio.net está tomado y lo van renovando y no puedo más con ellos. Ucrania, creo. A ver si pongo contacto con ellos y buscamos una solución. Pero hay una URL pública. Entonces, y los contenidos que uno hace públicos son accesibles y los que no. ¿Te he contestado? Yo no sé, creo que me preguntabas algo distinto. Bueno, yo me refería más a, no tanto a nivel de visibilidad, sino a nivel de dónde está el contenido. O sea, si por ejemplo un grupo de estudiantes quisiera desarrollar una comunidad propia en la que cogieran contenidos de sus webs y los mostraran en otra parte, ¿eso está previsto o trabajáis con esa idea de que los contenidos puedan viajar también a otras partes? Es que esta es una de las semillas potentes, muy buena la pregunta, porque ideas de bombero, una de las ideas era, a lo mejor Folio no tiene nada que ver con WordPress, sino que es incluso agnóstico de WordPress y un sistema de encapsulado de datos, es decir, tiene información del LMS, del profesorado, de alguna manera conseguir encapsular estas informaciones y tú lo puedes tener en una HTML, en un WordPress, en un Drupal, en otra plataforma. Ahora no, ahora son datos, tú puedes exportar esos datos, los puedes linkar, puedes usarlos, pero no son exportados, o sea, no son una cápsula que la puedas mover. La puedes linkar o la puedes referenciar o la puedes... Tampoco sé si te he contestado al 100% la pregunta. No, sí, era ¿Sí? esa pregunta. Gracias.
Hola, gracias por la exposición, estuvo muy buena. Y la pregunta en concreto sería con la parte de multidiomas. Estoy viendo que, bueno, ya van por más universidades, bueno, incluso aquí que se hablan también varios idiomas. ¿Cómo manejas o cómo se ha manejado este tema? Si lo estás planteando, o sea, un usuario puede crear un, un post o, bueno, su trabajo en un idioma, pero si lo quiere también traducir, ¿cómo lo gestionaría? Gracias. Siguiente pregunta. Multilingual WordPress, tenemos o sea, hay algunos plugins que por favor, un poco más de orden y tal. La site principal la tenemos con el plugin de multidiomas, el multilanguage, ¿no? WPML. Multilingual WP. Yo era fan de QTranslator, que murió porque era muy simple y tal, pero era una guarrada también porque al final renderizaba todo el texto en el mismo post. O sea, Folio no tiene una solución para algo que no ha solucionado WordPress. Punto. O sea, que perdona, no te puedo contestar a la pregunta. Gracias, Continext. No sé si tienes otra pregunta, pero... O sea, básicamente no hay un sistema de traducción de cada post que se hace ahora en Folio, ¿no? Es lo que me estás comentando. Los alumnos tienen a disponibilidad plugins que son de traducción. Nos compromete un poco el sistema. Os voy a enseñar ahora, o sea, os voy a decir cosas que son controvertidas del modelo. Si el alumno se instala plugins que en el Ágora no están, tenemos un problema, porque luego el embed o el tal. Entonces, las Ágoras tienen que tener todos los plugins que tengan todos los miembros de esa tal. Y si uno se ha puesto un plugin de traducción y otro, con lo cual es importante tener... Por eso decía que al final igual tenemos que hacer un sistema de encapsulado, en plan, esto es una información folio y tiene que ser independiente de cuántos plugins tienes, etc. Es un jaleo. O sea, cuelga de un hilo en un sentido, ¿no? Porque... Pero también voy a decir ahora, esto queda grabado para la posteridad, pero WordPress también tiene un jaleo y tiene que ordenar o no, o aceptar que la comunidad es ruidosa y hay muchas cabezas y hay muchas versiones y no hay una solución. Seguramente la solución sería, o sea, no la solución sería, pero por desgracia los grandes competidores de estos modelos son aquellos que tienen hegemonía dictatorial casi en decir, venga, solo se puede hacer esto, estas son las formas y ahí lo cerramos y hay estos idiomas y punto, ¿no? Pues la libertad que da WordPress suma una complejidad muy alta. Sí. ¿Ya has considerado el tema de sostenibilidad en todo el tema de la... Perdón, pero me mueve el tema sostenible. Sí, totalmente. Es un temazo porque el rendimiento de los servidores, el espacio ocupado, etcétera, no es óptimo. El juego a favor es un poco como la UOC, es una universidad que depende de cómo la mires, o sea, el tema digital siempre se puede mirar de muchas maneras, ¿no? No tenemos papel, no tenemos desplazamientos, hay toda una serie de cosas positivas. Después, a nivel de rendimiento, por suerte también implica, a nivel de sostenibilidad, implica un impacto económico, con lo cual hay una obsesión para mantener lo más eficientes los sistemas. Y estábamos también contemplando esos plugins que congelan y no procesan en cada tal, sino tener screenshots de las páginas para poderlas ejecutar sin tener que ejecutar todo el código, porque es verdad que WordPress consume y 12.000 WordPress pues, son muchas bombillas encendidas. O sea, sí, me encantaría trabajarlo más, se me escapa un poco a nivel de me faltan manos y también un poco la charla hoy, para mí es un orgullo poder hablar con gente que está sensibilizada, que conoce del tema, que hablamos el mismo idioma, porque si tienes alguna idea o solución o conoces cosas que son para mejorar, estamos súper abiertos a... ¿Cómo? En WordPress en sostenibilidad hay gente. Sí, de hecho yo creo que decía ella que WordPress en sostenibilidad hay gente y la idea es precisamente, yo creo que hoy es un día especial para empezar. La actual rectora habla de la importancia de las alianzas y para mí un objetivo claro es decirle alianzas con la comunidad WordPress España, Barcelona, etcétera, porque
podemos sumar y podemos complementarnos. Y una de las cosas que no he explicado hoy, pero es como... Me gusta mucho que sea en una universidad, que es una fundación, aunque sea que sea un negocio también, pero es la Fundació Universitat Oberta de Cataluña, porque si estuviera haciendo este mismo proyecto en CDMON, rápidamente, porque es una empresa, pues me diría, anuncios, ¿cómo lo sí, la UOC está poniendo pasta para mantener todo esto y está impulsando una cultura libre, pues porque es una universidad y parte de su presupuesto va dedicado a mantener estas instalaciones. Y también me interesa mucho este proyecto europeo de 11 universidades que van a hacer lo mismo, van a poner sus servidores a apoyar esto, ¿no? Y creo que esto pasa desde instituciones más que desde empresas, ¿no? Por el tema del capitalismo. Tengo otra pregunta aparte de lo de sostenibilidad. Es eso, si realmente Sí. esto es un poco falca publicitaria que voy a dejar aquí en un momento, pero bueno, en la comunidad de WordPress, pues yo, entre otras personas, estamos empezando a mover el tema de la sostenibilidad en WordPress. Todavía no hay, ¿cómo voy a llamarlo?, protocolos y cosas establecidas, pero sí hay desarrolladores que, yo por ejemplo hago la parte de diseño, pero si en el caso que se interese saber desde el desarrollo qué se puede hacer, justamente la persona adecuada, hoy no ha podido venir, pero una de las personas de la comunidad está full con esto. Esta es la falta publicitaria, pero luego lo podemos continuar. Yo tengo otra pregunta, en la parte política, que también es de las que más me gustan a mí. Quería saber si, ya que has dicho que no, que tenéis entiendo que tenéis una asignatura que enseñáis un poco a la gente a cómo llevar esto, ¿también les explicáis la parte política de por qué open source, qué es open source y cómo funciona toda esta parte más abierta, privacidad, datos y cosas? Porque al final, yo soy como diseñadora, no puedo evitar ser diseñadora también mientras estudio y estoy rodeada de un montón de gente que el tema de internet le suena a magia y siempre me preocupa mucho lo de, vale, que hay gente publicando contenidos sin saber tanto de privacidad y otras cosas como a lo mejor sería interesante, ni tampoco sabrán qué es open source, ni sabrán por qué es mejor, que me parece muy interesante lo que decías de, claro, Instagram and Company son más fáciles porque tienen otras trampas y esto no lo es y eso le cuesta un montón a la gente entender porque WordPress no es tan mágico como otras redes sociales, ¿no? Y quería saber si, además de la parte práctica, se les explica algo de esto o no. Para mí hay una batalla que tiene que ver con la experiencia de usuario, que es clave, que es que pongas la voluntad de concienciar que pongas, si no reduces clics y lo haces más fácil, no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Funcionará para los fans y el resto de la... ¿sí? Entonces, una cosa clave es implementar Folio en la web. ¿Qué ha supuesto para los profesores? Nada. O sea, tienen su aula con sus actividades y han arrastrado una herramienta que se llama Agora para que les salga esta web y las actividades se sincronizan automáticamente. ¿Qué ha supuesto para los alumnos? Un valor añadido que es aprender WordPress, que es un trabajo, pero para entregar cosas, menos trabajo. Lo pones en tu WordPress, le das a entregar, lo etiquetas, lo tienes guardado, es a lo largo de la vida. O sea, los alumnos dicen, hostia, esto mola más que lo que hacíamos con el campus anterior, que tenías que hacer el PDF, subirlo, después guardarlo en una carpeta, si lo querías subir en una web, subirlo. Entonces, como, vale, todo este trabajo del estudiante, no, tienes una carta de presentación. Entonces, es clave, y me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que es importante entender esto, es clave que cualquier solución de mejora vaya acompañada de... solución política, vaya acompañada de una comprensión de por qué es mejor. Entonces, yo creo que ahora es la época dorada de esto. Yo en el 98 estaba en una Ocupa y decidieron hacerse un Hotmail y en la asamblea yo les dije, hombre, Bill Gates, Estados Unidos... Y se partieron la caja conmigo, yo no sé qué se habían tomado, pero fue un festival, o sea, fue mi intervención más lúcida y la más criticada. Y dije, vale, ok, los Ocupas, no con todo el cariño a la comunidad de Ocupa, pero no está, y ahora pues vas a Ocupas que tienen ADSL alquilado porque quieren tener ADSL y está todo bien. En la siguiente ola nos fuimos todos a qué guay es el Gmail gratis, qué guay es Instagram, qué guay es Facebook, ¿verdad? Y ahora en la universidad, por ejemplo, se está diciendo, un momento, en Europa se está diciendo, en Alemania se está diciendo qué pasa con la gobernanza de datos, qué pasa con la privacidad, tal, ¿no? Una de las cosas que ha hecho mejor Donald Trump fue decir, se tiene que comprar TikTok. Porque mucha gente dijo, ¿por qué Donald Trump dice esto? Hombre, porque es chino y porque los servidores están en China y nuestros jovencitos están haciendo sexting con TikTok. Entonces, cuidado, que aquí hay mucho metadato. Es la única cosa buena que dijo. Sí, pero al decir esto y dijo,
o que el 51% sea comprado por una empresa americana. Y Bill Gates dijo, yo tengo dinero. Y China dijo, muy bonitos vuestros chollos, pero yo no estoy en este juego. Porque hay una... O sea, pero esto... Una política que le ayudaba a hacer su site y que le dije que tiene que ser WordPress, en ese momento nada. Y ahora, oye, eso que decías, a ver qué banderita puedo levantar, ¿no? Está llegando y viene la época dorada porque hay problemas, porque antes no se veían los problemas, ¿no? Yo estoy esperando el día que haya una manifestación contra Meta, por ejemplo, y que salga la gente a la calle criticando Meta. De momento está muy en la nube y estamos muy desinformados. Una cosa que sí es que, por ejemplo, el scroll infinito a mí me preocupa mucho el tema de adicción en las redes. Entonces, el scroll infinito que hemos hecho en la comunidad, hemos decidido ahora que vamos a hacer un setup que tú puedes decir pasar página o scroll. Y cuando vas a decir scroll, warning, el scroll genera ciertas conductas de adicción. O sea, informar al estudiante o a la persona que puede elegir, porque la tecnología, no vamos a decir no puedes ponértelo cómodo, pero primera, que tengan la opción de decir no quiero un scroll infinito, y segunda, que entiendan que el scroll infinito genera adicción. Bienvenida al equipo para idear estas cosas, porque estamos en ello, pero este en concreto está en el track de... Queremos que la interfaz vaya avisando de cosas. Estos datos son no sé qué, esto se guarda así, bueno, como educar. Hay una parte que las interfaces tienen que empezar a ser un poco más pedagógicas, que antes era porque añade ruido y ahora empieza a ser como, hostia, ¿habéis visto que esta web te permite desactivar esto y te explica el por qué? Hostia, qué guay. Antes era como no me líes con una línea más de texto, ¿no? Yo creo que ahora viene un momento que sí que podemos empezar a hablar de esto más. Sí, sí, yo estoy súper in todo esto desde la parte de diseño, pero bueno, cuesta, pero sí, sí, ya estamos yendo por esto. Con que haya la intención y teniendo en cuenta la cantidad de gente que vais a llegar y de las edades, bueno, en mi carrera no, pero entiendo que en otras carreras sí, es súper guay. Así que nada, es guay. Yo creo que vamos a empanarnos. Parell de preguntetes. Una per una banda, bueno, primer de tot felicitar-te per la xerrada. Jo com a exalumna de la UOC i com a exprofessora de la UOC, ho trobo, sobretot com a exalumna, ho trobo superinteressant, perquè quan vaig ser alumna realment trobava a faltar aquest tipus, una eina similar, i em sembla superinteressant i crec que està molt bé que hi sigui. Em genera una pregunta. A quines assignatures o a quins estudis està aplicat Folio actualment? Vam dir que ha de ser per programa, per grau enter, perquè no té sentit que en una assignatura et facin entregar una cosa en Folio i després a les altres no ho tornis a fer. Sí? És una eina de l'estudiant al llarg de la carrera. I abans ho he dit, grau d'arts, grau de disseny, grau de literatura i llengua catalana, grau de comunicació i després el màster de Wix, màster d'animació, màster de periodisme digital i me'n deixo dos que no me'n recordo. Vale. Deu ser quan n'he sortit jo, disculpa. Sí, és veritat, que heu anat a buscar... La Manduca. Vale. I llavors, ho has dit al principi, però ho has dit molt de passada i suposo que això ho podeu explicar entre els dos, però res, resumir. Entenc que tota la plataforma es sustenta en un WordPress multinetwork i multisite o multinetwork? Multisite. Multisite, un multisite, vale. I llavors, quin volum us ocupa? Ara estem 5 cèntims de com està. Sí, estem desenvolupant un sistema de partir la base de dades perquè és astronòmica, perquè sí. I estem fent un sistema de balanceig de diferents bases de dades per fragmentar i, per tant, poder ser escalables. Ara mateix no et sé dir números de quan ocupa, però ja et pots imaginar, 12.000 sites. 12.000 sites tenim. Sí. El que passa és que, clar, 12.000 estudiants també visualitza 12.000 matrícules, vull dir que a nivell de model de negoci per a la UOC està equilibrat. El que passa és que te'n vas amb dades astronòmiques, dius, uah, una anècdota molt tonta és que un dia vaig buscar per la xarxa, vaig buscar un alumne, vaig buscar Pep o Pere o no sé, i em van sortir 12 i vaig pensar, hi ha algun fallo aquí, 12 peres, i era al principi, i érem 3.000 o així. Clar, estàs en una sala amb 3.000 persones i dius qui es diu Pere i hi ha 13 peres.
I vaig començar a dir, crec que jo mateix no sóc capaç de... De fet, vam fer una visualització de dades de tota la xarxa, que és molt xula, i és una de les coses que a nivell d'interfície crec que és molt interessant. Entendre el volum i la quantitat... WordPress és una quarta part de pàgines web... No, tres quartes... No, ara una quarta part d'internet és amb WordPress? 40%. 40%, sí. Sí. Això no ho estem visualitzant. Ens pensem... O sigui, no? Hi ha una part que dius, ostres, potser no s'entén la magnitud de la cultura lliure, la magnitud de... que és una cosa típica. Sí. I només, última cosa, més o menys, jo entenc que d'aquests 12.000 estudiants deu haver-hi un nivell d'ús de l'eina també molt diferenciat, no? Segurament hi ha gent que l'utilitza zero o... Per lo que han de fer obligatòriament, l'obligatori, i deu haver-hi gent com aquella noia que ens ensenyaves, que és l'hòstia en vinagre, no? Llavors, suposo que teniu més o menys estadístiques, heu fet algun tipus d'estudi de l'ús d'això, una mitjana o així? Fem servir Matomo per recollida d'analítiques, però torno a dir que ens falten mans, perquè al final som un equip bastant gros, però de d'unes 12-20 persones que han treballat en diferents seccions, però la de fer anàlisis de dades i tal, no hem treballat al dedillo. El que hem fet és molt entrevistes semiestructurades i de... Us faig una mini xapa a sobre de totes les que porto. Jo vinc de l'àmbit de Humanistic Computer Interaction i la primera onada eren enginyers que implementaven i tal, i era com fem un botó perquè el servidor funcioni i ens és igual de quin color és el botó. La segona onada és més psicològica i es fa un anàlisi sociològic també, antropològic, què implica aquest botó, etc. I la tercera, que és on jo m'inscric, és humanística, que és què té de política això, quina cultura estem creant, quines conseqüències té els nostres actes. I aquesta part humanística a mi m'interessa molt més parlar amb usuaris i entendre què els hi passa, no com si fossin... No com a usuaris, parlar amb persones i veure què els hi passa i què estem fent i fer comunitat, etc. Perquè si no acabem fent anàlisis... O sigui, l'anàlisi de dades més crua és molt falsejable. Jo t'ho puc dir, molts usuaris cliquen perquè fot un botó més gros i faig que la gent cliqui. És manipular, o sigui, no m'agrada. Aquí no vull entrar. El que està clar és que els alumnes estan, alguns emprenyadíssims, alguns supersatisfets i el promig amb una satisfacció notable, amb la qual cosa la campana està a favor del projecte. Eres al que más preguntas han hecho, ¿eh? Y aún más este señor, que yo creo que no sé cuántas habrá hecho en no sé cuántos años, pero... Miedo me da, entonces. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado de la parte de sostenibilidad, del tema de que la plataforma, como tiene que dar servicio a muchos usuarios y demás, pues es interesante replantearse cosas como sistemas de cacheado para que no se genere cada vez que se consulta, etcétera, etcétera. ¿Y no opinas que también un punto importante es la concienciación de cara a los usuarios? Porque está muy bien que tú tengas tu sistema súper optimizado, pero si cada vez que algún usuario te sube contenido no tiene en cuenta toda esta parte sostenible o más de responsabilidad a la hora de añadir contenido, ¿no? No sé, subir las fotos en un tamaño adecuado para que luego no tenga el servidor incluso que rescalarla, que sería un daño menor, ¿no? Pero cosas así. Y además esto nos puede servir si alguien tiene una idea de dar alguna charla relativa con esto, pues es interesante. Porque muchas veces siempre se toca desde el lado más de la empresa y demás, pero al final el usuario también tiene mucha responsabilidad en este sentido y sería interesante abordarlo. Empezamos el proyecto en 2018 y fue funcionando bien, y a medida que fue funcionando bien más personas preguntaban sobre tal y más personas daban ideas de ¿podríamos mejorar? ¿Cuántas veces creéis que alguien ha preguntado si estaría guay poder poner likes? Muchas. Cada vez que se pregunta. ¿Y cuántas veces he dicho no por una cuestión de adicción, de generación de ruido, etcétera, ¿no? Estamos pensando en un modelo que es crear una granja de animales. Bueno, no voy a entrar en este tal, pero lo cuantitativo no. O sea, hay un proyecto muy potente de Ben Grosser que os recomiendo mucho, que es Facebook Demetrificator, que es antiguo, que era un plugin que te ponías en Firefox para navegar en Facebook y te desactivaba todos los números y lo pasaba en Quali.
hay mucha gente que le gusta esto, a poca gente le gusta esta foto, hace un rato alguien ha publicado, mucha gente... Y la gente decía, después de haber instalado el plugin, decía, me fijo distinto en los contenidos, me siento distinto en Facebook. Entonces, Folio no busca ansiedad, no busca compulsividad, no busca adicción, no busca ganar consumo. Y creo que un problema de sostenibilidad tiene que ver no con si la red es eficiente o no, que es súper eficiente en muchas cosas. Podemos publicar un artículo, no tenerlo que imprimir, transportarlo, etc. O sea, se ahorra mucho. El problema es lo que estamos haciendo en el metro del feed mindless stupid. O sea, consultemos datos cuando es necesario, almacenemos datos todos los que haga falta y nos sobrarán. No quiero hablar en este canal que se está grabando de pornografía o de consumo, o sea, flipé mucho de joven que me decían hay un 20% de contenidos de internet que es pornografía, pero el 80% del tráfico es de contenidos pornográficos. Pues vamos a cultivarnos más para no tener tanta ansiedad o para no entrar en estos canales y follar más en la calle, que es mucho mejor y te quita el problema, no sé, o sea, tenemos un problema demográfico. Perdón, esto yo creo que puede ser una gran final de fiesta. Es el mejor final. Ya no podemos subir el vídeo. Pues nada, pues muchas gracias por asistir, muchas gracias a Calic por la charla y hablarnos de Folio. Ahora, como siempre, acabaremos con las empanadillas, que recordad que hay que subir arriba. Y antes de irnos, recogemos todas las sillas. ¿Vale? Vale, ahora.